Es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Feliciano, gracias por atender esta entrevista. Muy buenos días. Buenos días, Víctor. Gusto en saludarte, como igual saludar a tu audiencia. Muchas gracias. Ya sabemos lo que pasó en el Congreso. Ya presentamos desde ayer informes en vivo de lo que ocurrió con esta manifestación de funcionarios de la UAS y lo que provocó, la suspensión de esta reunión de trabajo en el Congreso con el gobernador con motivo de su informe. En la conferencia de prensa se dieron los motivos de esta decisión, que no haya condiciones de seguridad para los asistentes a este evento en el Congreso, y hablabas de algo que pues sí llamó la atención: acciones porriles y hechos que iban a, actos de provocación en el Congreso del Estado. Preguntarte particularmente sobre lo que pasó de la versión del Congreso. ¿En qué momento ustedes decidieron que no había condiciones? Bien, nosotros nos reunimos con el presidente de la mesa directiva alrededor de las 8 de la noche para hacer una revisión, porque fuimos acumulando información en el transcurso de la tarde-noche. Hay que decir que quien resuelve la suspensión, quien me comunica a mí, y por supuesto yo valido la decisión, la comparto, es el diputado Ricardo Madrid Pérez, que es el presidente, que de acuerdo al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso tiene esa atribución. Como presidente de la mesa directiva. Como presidente de la mesa directiva, sí. Al observar determinadas condiciones que hacen inviable una asamblea, él puede promover una definición como la que se tomó. Entonces, en el transcurso de la tarde, incluso nosotros a las 6 de la tarde realizamos la reunión de la Junta de Coordinación Política y ahí acordamos el orden del día de la sesión. Sí. Aún con la definición de que íbamos a realizar la asamblea. O sea, en ese momento, ¿no?, estaba decidido continuar con el programa. Sin duda alguna. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sin embargo, se fueron acumulando información de lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo que hacen? Vale reiterarlo, Víctor. Bloquean las 5 puertas de acceso al Congreso, ¿no? E incluso la única salida que habían dejado era la puerta del estacionamiento público. A eso de las 7, 8 de la noche, más o menos, también la bloquean, instalan carpas en la puerta de acceso. Entonces, de tal manera que si bloquean tu casa para tener acceso, pues evidentemente es una violentación del proceso. Fueron arreciando los planteamientos, la toma misma, la convocatoria que la hacen, pues tiene como propósito la no realización en condiciones de normalidad de la sesión. Entonces nosotros escuchamos al presidente, al diputado Ricardo Madrid, y nos pareció correcto y lo acompañamos en la conferencia de prensa. ¿Por qué decimos que es provocación? Porque justamente no llegan en una idea de dialogar, no llegan en una idea de escuchar al gobernador. ¿En qué momento ustedes perciben que se da la provocación y estas acciones porriles que decías? Desde la tarde que llegan y empiezan a bloquear, desde ese momento dijimos, hay una situación de violentación de la normalidad para efecto de realizar la sesión. Sin embargo, nuestro compromiso por mandato de la Constitución, ¿de qué se trata? El gobernador, de acuerdo a la Constitución, está obligado a rendir cuentas, a transparentar el ejercicio de gobierno. De eso es lo que se trataba. Y nosotros como Congreso tenemos la obligación de organizar la asamblea para ello. Eso tiene determinadas condiciones. Es una asamblea de diálogo, es una asamblea de interacción, de debate, de reflexión, y llegan, se instalan, empiezan a bloquear las entradas. El propio discurso que estuvieron enarbolando ahí es un discurso de provocación, llamando incluso a tomar las instalaciones. ¿Y qué es lo que previmos? Que se iban a introducir al Congreso, que se iban a apropiar porque ese era el plan, de la propia sesión, el recinto, y pues aquello se iba a convertir justamente en una asamblea inviable
que en situaciones como esas, donde hay algunos cientos de personas, pues podía generarse una provocación, Víctor, y nosotros compartimos la idea del presidente de la mesa de que no había condiciones para garantizar la integridad de los trabajadores del Congreso, que por cierto, muchos días de trabajo, muchos días de preparación, todo lo que implica la logística, todo el esfuerzo que se hizo, ustedes mismos, Víctor, al instalarse como medio de comunicación, todo eso, no había garantía. ¿Qué dijimos? Primero la integridad física, primero la vida de los trabajadores, de los invitados, de los diversos representantes de los medios de comunicación. Tenemos una ventaja, dijimos. Podemos reprogramar la reunión y generar las condiciones para que éste se desarrolle garantizando la integridad de todo el mundo y asegurando la rendición de cuentas. ¿Tiene que ser ahí en el Congreso del Estado? La ley lo indica, en la sede del Congreso, el Palacio Legislativo. En condiciones de normalidad, lo deseable es que sea en el Congreso. Sí, pero pues en ese momento no hay condiciones de normalidad, ¿no? Porque justamente la normalidad es asaltada por un grupo de exfuncionarios de la universidad que dicen defender la universidad, pero eso es falso en nuestra opinión. Y muchos universitarios así lo saben. Legalmente incluso puede programarse reuniones fuera del Congreso, se define otra sede. Tenemos esa posibilidad, están las reuniones virtuales, etcétera, pero eso tendremos que reprogramarlo en un momento dado, de aquí a que finalice el periodo ordinario de sesiones, que es el día último de enero. ¿Hubo algún diálogo con quienes encabezaron este movimiento ayer y quiénes son, quienes están coordinando este movimiento y además qué demandas están planteando o qué llevaron como demandas en esta movilización en el Congreso desde ayer? Bueno, en principio hay que decir que quien formalmente apareció ahí al frente es el líder sindical, ¿no? Bueno, quien está al frente del sindicato de los trabajadores de la universidad. Estuvo también allí arengando, obviamente con un discurso de conflicto, el Willy Ibarra, ¿no? Instrumentalizando, por cierto, Radio UAS, ¿no? Usando recursos de la universidad, camiones de la universidad, etcétera, para una supuesta defensa de la universidad, cuando en realidad es la defensa de individuos acusados de presunta corrupción. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Los exfuncionarios, Jesús Madueña y otros funcionarios, el partido sinaloense, lo digo con toda claridad, no tengo ninguna duda de eso. Son ellos los que organizan eso. ¿Qué demandas? No a la persecución política. Eso es lo que dicen. No hay persecución política, lo sostengo y hay razones para argumentarlo. Entonces, hay un proceso penal. Les asiste a los involucrados en ese proceso penal imputados por corrupción, les asiste el derecho a la audiencia, a una defensa jurídica apropiada. El Estado de Derecho tiene los mecanismos para darle cauce a todo este proceso, Víctor. Esa situación, ellos no lo observan, es la presión, es el señalamiento. ¿Y cuál era la convocatoria de ellos? A tomar el Congreso. ¿Y qué decían? Van a saber de lo que nosotros somos capaces. Entonces, por eso se tomó la definición de no poner en riesgo la vida de la gente. ¿Qué va a pasar hoy? Porque también estarían en riesgo si sucede algo por tanta gente reunida. Este tipo de movilizaciones muchas veces se salen de control, hemos visto en diversas ocasiones. Sigue ahí, siguen convocando que se van a mantener ahí en el Congreso del Estado. ¿Qué va a pasar con el personal del Congreso? ¿Va a poder ingresar? ¿Van a trabajar o no van a trabajar hoy? Evidentemente, ellos están convocando al día de hoy y en ese sentido el riesgo existe, justo por eso, por lo que tú acabas de decir, Víctor, por eso tomó la definición. Y el personal, en tanto no hay garantía, pues no vamos a convocarlo a laborar, ¿no?
vamos a garantizar la seguridad de los trabajadores en primera instancia. Estaremos nosotros realizando las actividades elementales del Congreso, por supuesto, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, yo ayer salgo del Congreso, salí a comer, pude salir en un vehículo, regresé después de la comida, luego tuve necesidad de salir ya en la tarde, más bien en la noche, alrededor poco más después de las 8 de la noche, ya no pude tener acceso por vehículo, pasé por entre la gente y entré caminando, ¿no? Ya después esa entrada incluso la bloquearon. Por eso nosotros decimos no hay condiciones. Ellos están convocando ahorita a la concentración. Ignoro si van a seguir ahí, si se van a retirar, es asunto de ellos. Nosotros no vamos a caer en provocaciones, Víctor. Nosotros nos vamos a conducir con toda responsabilidad. ¿Hubo algún diálogo, un momento en que hablaron de los que encabezan esta movilización de la UAS en el Congreso con ustedes? No, nunca llegaron en una lógica de diálogo. Desde que llegan violentando, llegan cerrando puertas. Al interior del Congreso, como se sabe públicamente, está representado el Partido Sinaloense. Son un grupo parlamentario. Y ahí estuvimos dialogando, por ejemplo, todo el proceso de definición de la sesión, el formato de la sesión. En todo ese proceso, en las reuniones de Jucopo estuvo participando la representante del grupo parlamentario del PAS. De nuestra parte, total apertura a tratar las cosas como debe de ser. Ellos estaban contemplados, los del grupo parlamentario del PAS, a participar, a opinar, sin límite alguno, excepto la responsabilidad de cada quien. A las 6 de la tarde, la representante del grupo parlamentario decidió no asistir a la reunión de la Jucopo. Estaba debidamente convocada, formalmente convocada. De nuestra parte siempre ha habido la disposición al diálogo al interior del Congreso. Las fuerzas, los grupos, los exfuncionarios de la UAS que llegan, no llegan en la lógica del diálogo, llegan en la lógica de violentar el proceso y por eso bloquean las 5 entradas al Congreso. Permíteme, estamos hablando con el diputado Feliciano Castro, él es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Permíteme puntualizar este asunto con una pregunta, insistiendo en esto. ¿Por qué dicen ustedes, la mesa directiva del Congreso y la Junta de Coordinación Política, que hubo actos de provocación si, por otro lado, no vimos ninguna acción de violencia en el exterior del Congreso? ¿En qué parte consideran ustedes que se está provocando y que hay riesgo de que pudiera haber violencia? Sí, yo le diría a quienes nos escuchan, imagínense que llegan y le bloquean la puerta de su casa, ¿no? Y que no le permiten entrar con la libertad que implica entrar a la casa de uno. Eso es violencia, eso es provocación, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el hecho mismo de lo que estuvieron planteando y la información que recogimos de cómo llamaban a tomar, ¿no? E incluso, por ejemplo, planteamiento de decir, el gobernador va a saber quiénes somos, ¿no? A ver, ¿iban a tomar las instalaciones? Claro, ¿Iban a ingresar al Congreso? Por supuesto, ¿no? Entonces, ese era el plan en el que ellos se han movido. Y la toma y el bloqueo fue para imponer sus posiciones, ¿no? Entonces, había 700 invitados. Y quiero decirte una cosa, Víctor. Los invitados eran una expresión de la pluralidad social de Sinaloa. Así como estaba invitado empresarios como Leovigildo Carranza, por citar uno, Carlos Verdeguer, 2 de Mazatlán, así como estaban invitados ellos, Agustín Coppel, entre otros, había muchos representantes de pescadores, representantes de colonias populares, diversas expresiones. El pueblo estaba invitado a través de una determinada representación a ser partícipe de la interacción entre los diputados y diputadas y el gobernador. Había entonces el riesgo de que se introdujeran al recinto y que alteraran justamente esta reunión. Entonces, en esas circunstancias es inviable hacer una sesión. Eso es provocación, Víctor. Es poner en riesgo
un evento republicano, un evento que por obligación de la Constitución lo tenemos que realizar. Por eso es justamente la valoración de evitar un escenario de posibles confrontaciones. Esa es la decisión. Entonces el evento suspendido, el llamado es a los trabajadores a que no se presenten en estas circunstancias, trabajadores del Congreso del Estado. El área administrativa está tomando las medidas correspondientes. Correcto. No lo planteamos como un llamado en general, no. Vamos a trabajar no es una suspensión general. Vamos. No, es la suspensión de la sesión de hoy. Pero bueno, Feliciano, y finalmente, ¿y qué va a pasar hoy? ¿Se mantienen ahí está el plantón? ¿Qué es lo que sigue? Nosotros en el Congreso del Estado vamos a seguir. Mañana vamos a continuar con la sesión que tenemos prevista. Solo se suspendió la sesión informe del gobernador. Sigue el Congreso en su normalidad. Vamos a reprogramar esta sesión. ¿En qué momento y bajo qué formato? Eso es lo que vamos a revisar. Y decirle a los sinaloenses que el informe del gobernador es un ejercicio de rendición de cuentas, de transparencia a la que está obligado los funcionarios que están al frente de todo ente público, que por cierto, los exfuncionarios de la universidad y el actual encargado del despacho de la rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga, se niegan a rendir cuentas de la universidad. Y como esa es su práctica, pues prácticamente lo que hicieron fue impedir un ejercicio de rendición de cuentas tal como lo consagra la Constitución, de que el gobernador tiene que rendir cuentas ante el pueblo sinaloense a través del Congreso. ¿Van a reprogramar el evento? ¿Y si les vuelven a tomar el Congreso? Tengo la absoluta certeza, Víctor, que en el Congreso habremos de desplegar la inteligencia necesaria para sacarla. No tengo ninguna duda de ello. Vamos a cumplir con lo que establece la Constitución y vamos a garantizar que el evento se realice sin poner en riesgo la integridad de la gente. Decirle a los sinaloenses que es absolutamente falso el discurso que manejan los exfuncionarios de la universidad vinculados al partido sinaloense, decirles que nuestro reconocimiento, reiterar nuestro reconocimiento a la comunidad universitaria, a la universidad como institución, y en lo que a nosotros corresponde, por ejemplo, al momento de discutir y aprobar el presupuesto, invariablemente estaremos apoyando a la institución. Lo que decimos con toda claridad: no hay persecución política. Ellos esgrimen eso, ellos lo afirman para defender una circunstancia de presunta responsabilidad por corrupción. Eso es lo que nosotros estamos señalando con toda claridad. Que no quepa duda, vamos a reprogramar el evento, vamos a desplegar las medidas necesarias para hacerlo con la propiedad institucional, garantizando la integridad de todo mundo. Muchas gracias por esta entrevista, Feliciano. Gracias a ti, Víctor, muy amable. Gracias, buenos días. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro. Vamos